En esta mañana vamos a continuar con el libro de Juan, Juan capítulo 4, versos del 18 al 26. Así que este será el mensaje de la segunda parte del mensaje de la samaritana. Juan capítulo 4, verso del 19 al 26. ¿Qué usted pensaría? Déjame poner el tiempo aquí. ¿Qué usted pensaría o cómo usted se sentiría si voy a su casa y hago lo que yo quiera? ¿Qué haría usted? Si yo comienzo a mover todo, los muebles, la nevera, la cama, ¿cómo usted se sentiría si yo comienzo a pintar sus paredes del color que yo quiera pintar? Y abro la nevera y me como todo lo que hay en la nevera. ¿Cómo se sentiría si yo me quito la camisa, trepo los zapatos en el mueble y me acuesto allí? ¿Qué tal si le quito el control del TV y comienzo a ver lo que yo quiera ver? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Qué usted pensaría? Quizás no me diría nada, quizás porque es el pastor, no me decir nada, pero se sentiría mal, incómodo y pensaría que se cree él que hace lo que le da la gana en esta casa. Mira, me pintó las paredes, me cambió los muebles y ahora trepa sus cochinos zapatos en el mueble. Eso es lo que pensaría una persona normal, ¿verdad? Hermanos, de igual manera, en ciertas ocasiones, en ciertos círculos, hacemos lo mismo en la adoración con Dios. A veces hay cierta interpretación donde las personas adoran a Dios según como ellos quieren adorar y hacen lo que les da la gana en la adoración y se dirigen a Dios como ellos quieran hacer y han creado esta estructura de adoración sin tener en cuenta a aquel a quien le adoran. Y de aquí salen muchos errores, muchas cosas que no le agradan a Dios y que no son bíblicas. Pero cuando lo ponemos en la perspectiva de qué tal si alguien entra a mi casa y hace lo que le da la gana, quizás podemos entender un poquito más lo que estamos hablando. Adoramos a Dios, a un Dios santo, un Dios perfecto. Un Dios que en la antigüedad dejó claro cómo Él quería las cosas, cómo se le adoraba, cómo Él quería el tabernáculo, cómo Él quería el templo, cómo Él quería el arca de Noé. Él dejó instrucciones claras cómo acercarse a Él, pero en algún momento, de alguna manera, han creído que ya el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo que el Antiguo y del Nuevo Testamento es más desorganizado que el del Antiguo. Hermano, eso es un tremendo error cuando pensamos que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Son los mismos, es el mismo y exige las mismas cosas. Así que en esta mañana vamos a ver lo que es la adoración bíblica o la adoración reformada. Nos ponemos de pie y leemos Juan capítulo 4, verso 19 al 26. Dice así la palabra de Dios. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoraron lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pueden sentarse. Así que en esta mañana vamos a ver que Dios nos dice cómo adorar. Dios nos dice cómo adorar y he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto
el cambio de la adoración. Y el segundo punto, el carácter de la adoración. Primer punto, el cambio de la adoración. Y el segundo punto, el carácter de la adoración. Y en el primer punto vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero que hubo un cambio en contenido. Vamos a ver que hubo un cambio en sacerdocio. Y vamos a ver que hubo un cambio con el lugar y su pueblo. Vamos al primero, hubo un cambio en contenido. Hubo un cambio en contenido. ¿Qué cambió? Fíjense que aquí en este texto, luego que Jesucristo le señala el pecado a esta mujer samaritana, ahora están hablando acerca de la adoración. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y fíjense lo que Jesús le dice en el verso 21. Mujer, creo lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y fíjense lo que dice el 22, ustedes adoran lo que no conocen. Aquí el tema que está hablando nuestro Señor Jesucristo con la samaritana es la adoración. Y le está diciendo a la samaritana, ustedes adoran en ignorancia. Ustedes no conocen cómo adorar. Y fíjense lo que Cristo le dice de luego. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Tú no sabes cómo adorar, nosotros sabemos cómo adorar. Aquí hay una enseñanza para esta samaritana acerca de la adoración bíblica del Nuevo Testamento. Ahora, para la adoración bíblica del Nuevo Testamento ciertas cosas cambiaron, que no son iguales que la del Antiguo Testamento. Y hubo unos cambios. ¿Cuál fue el cambio? Primero, que en Jesucristo se cumple todas las señales o señalamientos del Antiguo Testamento en cuanto a la adoración. Fíjense que nuestra pregunta de catecismo mayor 33, dice, ¿fue el pacto de gracia administrado diversamente en el tiempo del Antiguo Testamento? La respuesta dice, sí, el pacto de gracia fue administrado en el tiempo del Antiguo Testamento por promesa, profecía, sacrificio, circuncisión, el Cordero Pascual y otros tipos y ordenanzas dadas al pueblo de los judíos, todas las cuales prefiguraban a Cristo. Y fíjense lo que también dice la respuesta a la pregunta 34. ¿Cómo fue administrado el pacto de gracia en el Nuevo Testamento? Y fíjense lo que dice. Luego de que Cristo fue manifestado, el pacto de gracia es administrado por la predicación de la palabra y por la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, los cuales, aunque en número menos y más sencillo y administrados con menos gloria externa, contienen más plenitud, evidencia, eficacia espiritual para todas las naciones, tanto judíos como gentiles. ¿Cuál es el punto de lo que leí? Que en Cristo Jesús se cumple toda adoración del Antiguo Testamento. Que en Cristo Jesús es el enfoque de la adoración en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era el tipo, figuras, cosas que señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento está claro que Jesucristo es el centro de nuestra adoración. Y no solamente es el centro de nuestra adoración, sino que es la puerta para nuestra adoración. Fíjense lo que dice Salmo 104. Dice, entren por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Y fíjense, este salmo lo voy a predicar en la tarde. Fíjense lo que dice, entren por sus puertas con acción de gracia. Entendemos que Jesucristo es la puerta. Y la única manera de realmente adorar al único Dios verdadero en estos tiempos es solamente y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. El que no tiene al Señor Jesucristo no puede adorar al Padre. El que no tiene al Señor Jesucristo no puede adorar al único Dios verdadero. Así que Jesucristo es el camino, es la puerta, es la única vía para adorar a nuestro Dios. Y si no está Jesucristo, no hay adoración verdadera. ¿Qué cambio también hubo?
¿Qué cambió? El sacerdocio. El sacerdocio. El contenido cambió. El contenido principal de nuestra adoración es Cristo. Pero también el sacerdocio cambió. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con el sacerdocio? En el Antiguo Testamento, aquellos que eran responsables de la adoración y de administrar la adoración eran los levitas. Fíjense lo que dice el número 18:6. Dice, yo mismo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los israelitas. Son un regalo para ustedes, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. Y ministrarán. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir. En el Antiguo Testamento, aquellos que se acercaban con sacrificio, aquellos que intercedían por el pueblo de Dios delante de Dios, eran los levitas, los sacerdotes, aquellos que Dios había llamado para que sirvieran en ese trabajo. Así que quiere decir esto, que si usted quería ir al lugar santísimo, usted quería entrar a la tienda de reunión y usted quería entrar al lugar santísimo, al lugar santo, usted no podía entrar allí. Y mayor eso, si usted quería no solamente entrar al lugar santo, usted quería entrar al lugar santísimo, que es donde en ese tiempo era el significado de la presencia de Dios. Si usted quería entrar allí, usted no podía entrar allí. En cierta manera, los únicos que podían entrar a la presencia de Dios eran los levitas, eran los sacerdotes. Mientras el pueblo estaba afuera, confiando en la intercesión, en que los levitas trabajaban, intercedían por ellos, los levitas estaban delante de Dios. ¿Y en qué cambió? En que Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, todos nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 10:19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesús. Y también Primera de Pedro nos llama a todos nosotros, a todos los que la sangre de Cristo ha cubierto. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya nosotros no necesitamos uno que trabaje por nosotros o una persona terrenal que trabaje con nosotros e interceda por nosotros delante de Dios. Ya nosotros en Cristo Jesús podemos entrar directamente delante de nuestro Dios. ¿Y aquí en qué cambió? El sacerdocio, nuestro sumo sacerdote es Cristo, y el pueblo, ya nosotros como pueblo somos sacerdotes que podemos en Cristo Jesús tener intimidad y entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia delante de Dios. Así que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Qué también cambió? Cambió el lugar y su pueblo. Cambió el lugar y su pueblo. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Le dice, mujer, ¿crees lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte, en el monte Gerizim, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesucristo está diciendo, ¿tú crees que se adora aquí? Nosotros creemos que se adora en Jerusalén, en el templo, pero llegará el momento en que ya no se adorará ni aquí ni en el templo. ¿Por qué? En el año 70 se iba a destruir el templo. Ni aquí ni en el templo nos vamos a reunir. Y entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? En cualquier lugar en donde se reúna el pueblo de Dios, el pueblo redimido de Dios, allí en donde se adorará al único Dios verdadero. Y esto es lo que le está diciendo Jesucristo. Tú no sabes cómo adorar, déjame enseñarte. Si tu corazón está en mí, puesto en mí, en Jesucristo, entonces adorarás a Dios en cualquier lugar. Hermanos, ya no hay un lugar específico en donde tenemos que ir para adorar al único Dios verdadero. Nosotros levantamos este lugar, lo llamamos casa de Dios, es donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se reúne a adorar a Dios, pero no quiere decir que este sea el único lugar exclusivo en donde el pueblo de Dios debe adorar a Dios, no.
Si Dios quiere en el futuro y construyamos o tengamos que irnos de aquí hacia otro lugar, también ese otro lugar es permitido adorar al único Dios verdadero. Porque no es ningún lugar en específico, es en donde realmente se encuentre el pueblo de Dios. Y fíjense lo que Jesucristo le dice a ella. Él no le dice, tú no vas a adorar a Dios. Tú no puedes adorar a Dios. Él está diciendo, llegará el momento en que ni aquí ni en Jerusalén van a adorar a Dios. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Que la adoración viene del corazón. Que la adoración viene con un corazón regenerado. Y voy a hablar de esto más adelante. Que la adoración viene cuando se pone verdaderamente la fe en Cristo Jesús. Y Él le está diciendo, tú no solamente adorarás en este monte, sino en donde quiera que tú encuentres el pueblo de Dios, puedes adorarlo. Hermano, y esto que el Señor Jesucristo le habla a la samaritana es lo que pasa hoy día. Jesucristo le está informando a la samaritana, le está instruyendo y está diciendo, adoras en ignorancia. Hermanos, ¿cuántos de los grupos que existen hoy en este país cristiano adoran a Dios en ignorancia? Adoran a Dios en oscuridad porque no saben realmente lo que Dios les pide en la adoración y han creado esta imagen acerca de la adoración y cómo acercarse a Dios. Inclusive grupos calvinistas que creen en la teología reformada, en la teología de la gracia, en todas estas cosas ricas, aún ignoran la adoración bíblica. Y esto es algo importante, no tanto para el ministro, sino para ustedes. ¿Cómo ustedes se acercan a Dios en la adoración? Eso es importante. Y no solamente en la iglesia, así como usted vea la adoración en la iglesia, así es como usted va a ver la adoración y se va a acercar a Dios en su devocional privado con su familia. Adoramos a un Dios santo, un Dios serio, un Dios 3 veces santo. Y esa es la manera en que nosotros debemos acercarnos a Él. Esto nos lleva al segundo punto, el carácter de la adoración. Fíjense lo que Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y luego el verso 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense que Él lo repite nuevamente en el verso 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu? ¿Qué quiere decir la adoración en espíritu? Eso quiere decir que debemos de hablar lenguas. O debemos de profetizar o brincar o descontroladamente estar emocionados y llorar. Eso es en espíritu. Eso no es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se refiere en espíritu, es cuando nosotros tenemos un corazón nuevo, cuando el Espíritu Santo saca el corazón de piedra y pone el corazón de carne, cuando Él cambia todo nuestro ser y nos alcanza por su gracia. Eso es adorar a Dios en espíritu. Esos son los que verdaderamente pueden adorar a nuestro Dios con todo su corazón. La adoración del Nuevo Testamento no es en un templo, no es en el monte. La adoración del Nuevo Testamento comienza con un cambio de corazón. Comienza con la salvación. Comienza con la redención que Dios le regala al pecador cuando un hombre, una mujer es alcanzado por la gracia inmerecida de nuestro Dios y Salvador. Entonces ahí comienza la verdadera adoración en espíritu. Pero ninguno que no haya sido alcanzado, ninguno que no pueda pronunciar que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su Señor, que si muere tiene la seguridad de que estará en la presencia de su Salvador, ninguno que pueda decir eso realmente adora en verdad. Quizás adora de labios para afuera, quizás cree que está adorando, quizás cree que está haciendo algo bien delante de Dios. Pero su adoración no llega a Él. ¿Por qué? Porque se adora solamente en espíritu y en verdad. Ahí comienza la adoración. La adoración depende de la condición del corazón de la persona. Así que se puede decir de la adoración
que una vez la persona tiene el corazón transformado por la gracia de Dios, se acerca en adoración a Dios como Padre. Fíjense lo que dice el verso 21, mujer, ¿crees lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Nos acercamos en adoración, en una adoración trinitaria. Cristo desgarró el velo que dividía nuestro acceso al Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario para que por medio de Cristo lleguemos en adoración al Padre. ¿En quién? En el Espíritu Santo que cambió nuestros corazones y mora en nuestras vidas. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Ella se refirió a Jacob como el Padre y Jesucristo le dice, no puedes llegar al verdadero Padre si no tienes una adoración en verdad, en espíritu. Cuando adoramos a Dios Padre, a Dios venimos a Él como nuestro Padre. Segundo, ¿qué implica la adoración? Que es por medio del Señor Jesucristo. Es por medio de Él, de nuestro Salvador, que nos limpió de pecado y nos ha dado entrada delante del Padre. Y por último, ¿qué realmente es en espíritu? Como dije antes, la adoración en espíritu depende de la condición del corazón. Pero también adorar en espíritu es una adoración con simpleza. Una adoración simple en donde Cristo es el centro, donde Cristo es nuestro guía, donde Dios nos dice cómo adorar de una manera simple. No necesitamos pantomima, no necesitamos drama, no necesitamos pantalla, no necesitamos absolutamente nada de eso. Adoramos a Dios de una manera simple, donde Cristo es el centro y una adoración rica, llena, saturada de la palabra de Dios. Esa es la adoración bíblica. Pero sin olvidar que la adoración en espíritu también es una adoración en reverencia. Es una adoración en reverencia. Fíjense lo que dice John Murray. Él dice, la adoración surge de la comprensión de la majestad de Dios. Y donde esto ocurre, debe haber reverencia, es decir, temor piadoso. Reverencia. El profesor Paipa dice, nunca debemos olvidar que aquel a quien adoramos como Padre es Dios. Él es santo. Por lo tanto, la reverencia debe marcar nuestra confianza y nuestra valentía. Debemos entrar en su presencia con silenciosa reverencia y asombro. El servicio debe estar diseñado para promover la reverencia. Mucho de lo que hoy se considera adoración es simplemente irreverente. La música es irreverente, la letra es irreverente, la actitud de quien dirige la adoración es irreverente. Así que donde no hay reverencia, según lo que leímos, entonces no hay temor piadoso delante de Dios. No es una adoración verdadera, no es una adoración en espíritu y en verdad. La reverencia es lo que tiene que caracterizar la adoración bíblica. Yo he escuchado el comentario y dice, es que ustedes son muy rígidos, ustedes son muy serios, ustedes son muy secos. Cuando entendemos realmente cómo trabaja Dios por medio de la adoración, esto no es seco, al contrario, esto es rico, es abundante, es gozo, es alegría. A ver, no es una alegría como algunos tienen de brincar, pero es una alegría genuina. Y también he tenido la pregunta y me han preguntado, y esto es serio, me han preguntado, ¿por qué en tu iglesia se visten como se visten? ¿Por qué las mujeres usan vestido y por qué los hombres usan gabanes y chaquetas? Y esto es una pregunta que verdaderamente me han hecho. Y esto parte precisamente de la reverencia. ¿A quién estamos adorando el día domingo? ¿A quién venimos a ver? ¿Quién nos citó para venir a su presencia? No fue cualquier persona, inclusive si el gobernador o el presidente de Estados Unidos o un juez le cita a la corte, usted va a ir con sus mejores vestidos, presentable. De igual manera, hermano, cuando nos acercamos delante del Padre, delante del Dios de gloria, nos acercamos ¿con qué? Con reverencia. No estoy hablando, ¿verdad?, simplemente del vestido, estoy hablando de la actitud con la que debemos de hacer las cosas en adoración. Es con reverencia.
Y segundo, en este último punto, ¿qué quiere decir adoración en verdad? ¿Qué quiere decir adoración en verdad? Pongan esta palabra en su mente. Principio regulador. Póngalo en su mente. Principio regulador. Adoración en verdad. ¿A qué se refiere Cristo con adoración en verdad? La adoración en verdad es una adoración que la palabra de Dios regula, que la palabra de Dios nos enseña, que es en verdad. Es lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha revelado de lo que le agrada a Él en la adoración. Y esto lo vemos. Y en el segundo mandamiento, este principio está basado en el segundo mandamiento donde dice, no te harás ningún ídolo. No te harás ningún ídolo. Fíjense lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 21. Dice, sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada. ¿Cómo usted se acerca a Dios en adoración? Por lo que Él ha revelado. ¿Cómo usted se comporta en la casa de alguien a quien usted visita? Usted mira a la persona, usted mira a su casa, usted tiene modales, usted tiene principios y usted reconoce que ese hogar, esa casa, esa nevera, ese mueble, esas paredes no es de usted, es de esa persona. Y usted quiere respetar lo que esa persona ha decidido con su casa. Hermanos, de igual manera nosotros tenemos que respetar lo que Dios ha revelado en su palabra de cómo Él quiere que la adoremos. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios en adoración. En Levítico 10, verso 1 aparece el relato de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra que tomaron sus respectivos inciensos y después de poner fuego en ellos y echaron incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. En otras traducciones dice fuego que no es permitido. ¿Y qué ocurrió con ellos? Murieron. Dice que Él no les había ordenado y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Hermanos, la adoración bíblica, la adoración en verdad es una adoración que sigue la palabra de Dios. ¿Y por qué seguimos la palabra de Dios? Fíjense lo que dice el verso 25 y 26. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesucristo, Dios mismo, le está enseñando a la samaritana cómo debemos adorar. Hermano, usted quizá ha abrazado la adoración reformada. Ha visto los beneficios de la adoración reformada. Pero quizás hay alguna pregunta en usted así en lo interno y se pregunte, ¿por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué somos tan serios como somos? ¿Por qué no somos más vivos, más contemporáneos, de manera que la gente le agrade y puedan venir más y se sientan mejor? Simplemente porque Dios no lo pide de esa manera. Porque Dios es santo, Dios es serio. Y Dios en el Antiguo Testamento dejó bien claro cómo Él quería que el pueblo se le acercara. En el Nuevo Testamento Dios deja bien claro cómo Él quiere que su pueblo se le acerque por medio del Señor Jesucristo en reverencia y hermosura. Hoy las iglesias han abandonado lo que es ser iglesia. Han abandonado lo que es la reverencia delante de Dios. Se han olvidado de un Dios que es fuego consumidor. Y han querido trepar sus pies en los muebles en la casa del Señor. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a agradarle a Dios. Pero si hay uno de aquí en ustedes o entre ustedes que aún no han creído en el Señor Jesucristo, déjeme decirle que su adoración no es verdadera. Que su adoración no es en espíritu. Que primero tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y confiar en su trabajo, que es suficiente para salvar su vida y rescatarlo de la perdición y la muerte eterna. Que entonces en ese momento comenzará a adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y déjeme decirle, usted fue creado para adorar a Dios.
y usted adora a alguien, la pregunta es, ¿a quién usted adora? Si no tiene a Cristo, no es al único Dios verdadero. Así que hemos visto hasta ahora, hermanos, que el cambio de la adoración en el Nuevo Testamento, ¿en qué es? En que Cristo es el centro. En que no hay un lugar específico donde adorar, sino donde esté su pueblo. Y en donde se adore en espíritu y en verdad. Ese es el segundo punto. Carácter de la adoración del nuevo pacto. El carácter de la adoración es que es en espíritu. Es por la fe en Cristo Jesús. Y es en verdad. Es según la palabra de Dios. Así que aquí vemos al final el verso 25 que es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo quien nos enseña cómo adorar y nos permite ver la necesidad de la adoración. La pregunta es, ¿cómo usted adora a Dios? ¿Cómo usted adora a Dios? Y no estoy diciendo, pues pastor, usted me ve domingo tras domingo. No, en su corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Cuál es la condición en la que viene a adorar a Dios? Hermano, venga con una condición humilde, ve para ver la hermosura del Dios verdadero y cómo Él nos pide que la adoremos. Así que mientras usted viene a la adoración, domingo tras domingo, tenga en su mente que lo hacemos de una manera bíblica, que hay llamado, hay seguridad de perdón, hay sacramento y que Dios le despide con bendición. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque es precisa, es directa. Gracias por enseñarnos lo que es la adoración. Gracias por enseñarnos lo que es adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. Ayúdanos a ser una lumbrera, que podamos exponer lo que realmente es la adoración bíblica. No es entretenimiento, no es brinco, no es salto, no es irreverencia, sino que adoramos a un Dios que entregó a su Hijo para que entonces nosotros podamos venir a su presencia en una adoración reverente y verdadera. Señor, pero no nos permita hacerlo de manera externa, sino que nuestro corazón también esté en esa condición de entender que adoramos a un Dios hermoso, un Dios vivo, un Dios misericordioso, pero un Dios que nos exige cómo adorarle. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.